El día de hoy abrimos el programa con el doctor Jorge Luis Salas. Él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Antes que nada, queremos agradecerle que esté en el programa esta noche. Doctor Salas, bienvenido, muy amable. Muchas gracias a usted por su invitación. Al contrario, gracias a usted por tenerlo. Y bueno, lo quería consultar primero en torno a la actualidad. ¿Qué pasará con el señor Vizcarra si es que el Congreso finalmente llega a inhabilitar, siendo él un candidato al Parlamento? Supongamos, en el caso que él obtuviese una curul, que ganara la elección, ¿cómo actuaría el Jurado Nacional de Elecciones ante una inhabilitación? ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Cuál es el proceso en ese caso? Inmediatamente que el Congreso de la República inhabilita a un candidato o a un congresista y lo comunica al Jurado Nacional de Elecciones, no hablo de Vizcarra, del señor Vizcarra, sino de cualquier candidato o candidata, el Jurado Nacional de Elecciones sesiona y otorga cumpliendo la inhabilitación, otorga la credencial al que continúa, al que lo sustituye. ¿Y quién lo sustituye? ¿El que continúe en la lista o un accesitario? ¿Cómo es el procedimiento? Entiendo que es un accesitario. Un accesitario designado por el movimiento político, la agrupación política, en este caso el partido. En realidad es el accesitario que está designado por la fuerza política dentro de los que continúan la lista. Sí. De acuerdo. Entonces eso es lo que ocurriría con Martín Vizcarra. Las cosas están bastante claras. La Comisión Permanente ha declarado procedentes estas denuncias y estaremos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir. Hay varios temas. En todos los terrenos, el Jurado Nacional de Elecciones respeta las decisiones soberanas del Parlamento Nacional. De acuerdo. A propósito del Congreso y de las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones, hay una serie de inquietudes que se han expresado sobre la imparcialidad, o han querido poner en tela de juicio la imparcialidad del jurado, basándose en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el señor Forsyth ha dicho que hay una intencionalidad clara de retirarlo. No hablo de la instancia mayor, sino de los jurados electorales especiales, que son los que por el momento declaran las tachas, ¿no? En una instancia, cuando corresponde ya la máxima autoridad, ahí le toca a usted ver el asunto, pero digamos, hay quienes dicen que el jurado no ha sido, en general, como organización grande, no ha sido del todo justa, y que aquí lo que correspondería es evitar que por formalismos algunos candidatos quedasen fuera y más bien permitir que sea el elector el que en las urnas castigue o no a la persona si considera que ha incumplido con alguna norma, si no ha dicho la verdad, si ha mentido sobre su declaración de bienes, etcétera, etcétera. Por otro lado, y se lo planteo así para darle a usted tiempo para que me desarrolle la respuesta con el tiempo que estime, también recordemos este episodio tras la publicación de la columna del periodista Uceda, donde se hablaba de una suerte de cambio, el cambiazo, decía, ¿no? Y creo que usted además reclamó y renegó del término cambiazo, dijo que no había ningún cambiazo, pero había como cuestionamientos por la no exclusión del candidato Vizcarra. Entonces Vizcarra habría recibido un tipo de trato frente a otros candidatos contra los que sí se ha sido absolutamente puntilloso. ¿Cómo responde usted a lo que viene ocurriendo, a este clima que hay en torno a las decisiones que toman los jurados? Y en concreto... En realidad doña Ávila, son varias preguntas. Por eso. Permítame usted tratar de resumirlas rápidamente, porque el tiempo en televisión, entiendo, es muy corto. En principio, como usted bien dice, la situación del señor Forsyth recién va a entrar a debate en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero el Jurado Nacional de Elecciones y todas sus entidades están cumpliendo las normas que sobre el particular están vigentes en el país. En lo personal, le manifiesto que puedo no estar de acuerdo con la exclusión de los candidatos por el Jurado Nacional de Elecciones o por las entidades electorales, y tendría más bien que darse lugar a una participación ciudadana electoral más amplia. Pero las reglas puestas por el Parlamento Nacional
señalan que hay que respetar la hoja de vida, que el que incumple con llenar la hoja de vida debidamente tendrá que ser excluido, etcétera, etcétera. Y ese es el rol que le han señalado a los órganos electorales. En otros lugares, como por ejemplo en Panamá, en Santo Domingo, los jurados electorales no se ocupan de estos temas. Para eso están los fiscales electorales, que no son fiscalizadores, sino miembros del Ministerio Público, que ante instancia de parte proceden a revisar las falsedades o las omisiones dolosas que hubieran de las hojas de vida. Entonces, de esa manera, el proceso electoral sigue adelante, y si la persona resultara condenada, el candidato resultara ya elegido y condenado anteriormente, en principio sufriría la pena, tendría que pagar la reparación civil, perdería la plaza de representación que logró y devolvería el íntegro de lo que ha percibido indebidamente. ¿De acuerdo? Esa me parece que es una solución interesante, pero eso pasa por una decisión parlamentaria. Esa no es una decisión que el jurado deba adoptar. En segundo lugar, en cuanto al motejamiento de favorecimientos o tratamiento blando con el señor Vizcarra, eso no tiene asidero. Felizmente las personas que con algún conocimiento han revisado la resolución no han tenido objeciones sobre el particular, salvo alguna que otra, ¿no? Pero mayoritariamente han señalado que era lo que correspondía. A ver, se resume de la siguiente manera, de manera muy sucinta. No se puede requerir el cumplimiento de una formalidad a un candidato cuando no existe el modo razonable de cumplirla en la hoja de vida. La hoja de vida tiene, en materia de bienes muebles, un rubro que es el rubro 8, y la segunda parte del rubro 8 se refiere a los bienes muebles. Allí habían, en el 2018, habían vehículos, habían joyas, habían acciones. Estamos hablando concretamente del tema Vizcarra ahora, ¿no? Sí, pero a partir del 2020 desaparece en el rubro bienes muebles, las joyas y las acciones. Usted abre el rubro 8 de la hoja de vida y no aparecen acciones. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Se excluirá cuando no se ha cumplido con declarar los bienes muebles señalados en el rubro 8. Entiendo. Señalados en el rubro 8. Eso dice la norma, ¿ya? Y en el rubro 8 no hay acciones, ni hay joyas, ni otros bienes muebles que no sean vehículos. Claro, y entonces, en el caso del candidato Vizcarra, él lo que no había declarado eran acciones, ¿correcto? Así es. Y esa fue la razón, y no solo para él, sino para otros, ¿no? De modo en que no el caso de Forsyth es similar. No le puedo decir porque tendría que estar adelantándole la opinión. Yo recién voy a ver de qué se trata en el fondo. Vamos a escuchar qué dice su defensa, ¿no? ¿Qué dice su defensa? Y en cuanto a lo que usted ha referido sobre actos de favoritismo, que por allí en una narrativa, una construcción narrativa exacerbada se ha señalado, he de decirle que efectivamente yo tengo un hermano médico, y ese hermano médico trabaja en Moquegua y fue director regional de salud entre 2008 y 2009. ¿Puedo pedirle, doctor Salas, unos segundos nada más para poner en contexto y que la gente entienda mejor esta historia y el por qué se puso en tela de juicio o se discutió sobre la decisión? ¿Me permite? Solo para reorientar su texto. Todo gusto. Perfecto. Adelante. El 9 de febrero es que aparece la columna El Informante en el diario La República. Es el periodista Uceda quien escribe. Dice, después del acuerdo informal, dudas atroces parecen haberse apoderado del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro invitado, Jorge Luis Salas. Trascendió que en el pleno del 29 de enero expresó que tras meditarlo cambiaría el sentido de su voto. También dijo lo mismo Jovian Sanginés, quien no pierde ocasión de votar como el presidente. Jorge Rodríguez se mantuvo en su posición favorable a permitir la participación de Vizcarra. Luis Arce siguió en contra. El nuevo resultado, dice, fue
3-1 a favor. Sin embargo, quedaba el antecedente del voto expresado en los 3 casos previos de Arequipa. Era incoherente con el razonamiento que permitía la participación de Vizcarra. Para resolverlo, la mayoría consintió en cambiar el sentido de aquellos acuerdos. Uniformizaron versiones con un mismo patrón, el de los argumentos que habilitarían a Vizcarra desde que se produjo la audiencia del caso hasta que fue anunciado el resultado, que fue el 4 de febrero, advierte usted, pasaron 8 días, algo ajeno a la normalidad. Ya se habría filtrado la versión de que el candidato de Somos Perú al Congreso recibió una votación adversa en el pleno del jurado. De eso habla. Y claro, usted se está refiriendo a este vínculo que hay, me parece, por la relación, una relación médico-paciente que también ha salido a luz y que lo vincularía de alguna manera al candidato Vizcarra, ¿de acuerdo? Ese es el tema, ¿no? Y el tema es que... Cuéntenos la historia. En principio, desde el momento en que se produce la vista de la causa hasta el momento en el que se expide la resolución, lo que hay es una etapa de deliberación. Y la ley, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, al igual que el artículo 133 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas, como el Código Procesal Penal 392.1, señalan que las deliberaciones son reservadas, secretas, no son públicas, de modo que no puede haberse filtrado nada cierto, en principio. Y siendo reservadas, hay el deber de mantenerlas en tal condición, es un deber profesional de los jueces. ¿Usted cambió su criterio? No puedo darle ninguna información sobre ese particular porque pertenece al tiempo de la deliberación. Estaría violando mi deber de confidencialidad. Lo que sí le puedo decir es que como dice el Tribunal Constitucional, que una vez firmadas las resoluciones y publicadas, recién lo son. Y eso se ha producido. Así que lo del famoso cambiazo de resoluciones es una cuestión narrativa muy interesante. Nada más. ¿Y de dónde se explica o qué acciones se tomarían con un periodista que dice una cosa así? Pone en tela de juicio la seriedad y la rigurosidad del jurado. No es poca Yo creo cosa. que no solamente pone en tela de juicio la rigurosidad del jurado, sino que pone en riesgo con lo que dice el sustento mismo de la democracia, que es la confiabilidad. Así que yo no le puedo anunciar lo que haré, pero algo haré cuando sea oportuno. Ahora Cuéntenos ahora de este vínculo que se ha hecho público y al que se atribuiría este supuesto cambio en su criterio. Este ha sido un aderezo adicional para justificar, para crear una narrativa para justificar. Mi hermano es médico y trabaja en Moquegua, ¿no? Y como médico ha atendido a mucha gente, ¿no? Moquegua es un medio relativamente pequeño y bueno, pues la gente se hace atender por los médicos que allí trabajan. Entonces, mi hermano debe haber atendido unas 5 o 6 veces en 3 años a la señora, en el tiempo en el que el caballero Vizcarra no era candidato, ni presidente del gobierno regional, ni estaba vinculado al gobierno regional. Bueno, el año 2008 a 2009, mi señor hermano era el director regional de salud nombrado por otro señor presidente del gobierno regional. Él me ha manifestado que no contrató a nadie, que no hay un proceso de contratación mucho tiempo que él hubiera organizado. De modo que no sabe en qué momento ni por qué razón pueden haberle abierto un proceso administrativo o querido iniciar un proceso administrativo. Pasa el tiempo y en el año 2009 se va mi hermano del gobierno regional, se pasa a la actividad privada y el 2011, 2 años después, el señor Vizcarra ingresa al gobierno regional. Ya está. Entre el 2009, que fue la última fecha en que mi hermano estuvo, hasta el 2011 han pasado un tiempo y por mandato de la ley, las acciones de investigación prescriben al año desde la presunta falta. El 2010 ya había prescrito. La de él, la presunta falta de él y la de otros. Y entonces el día del año 2014, o sea, varios años después, en que se dicta una resolución, 3 resoluciones, una de él
y 2 de otras personas más, se declaran prescritas estas investigaciones porque así habían directivas expresas de servir y habían también el acuerdo de la Comisión de Procesos Disciplinarios. Y en ese momento Vizcarra ya era autoridad. En ese momento era autoridad y mi hermano no estaba vinculado para nada a la actividad pública. Claro, pero claro, lo que se dice es, por un lado, la relación del médico que atiende a la señora y por el otro, una denuncia, ¿no? Una denuncia que cuestiona el papel de su hermano como contratista con el gobierno y que luego prescribe precisamente... No es contratista con el gobierno. Dicen que él contrató, se supone que se dice que él contrató como presidente del gobierno regional, de la dirección regional, claro, él contrató gente. Y él dice que no. Claro, él que tenía nunca un le han dicho cuál es el gobierno, claro, él como funcionario del gobierno regional, a eso me refiero. Así y luego ya ahora prescribe, sí. Claro, luego prescribe esta denuncia, esta el investigación. 2010. Prescribe el 2010 y coincide... Un año antes de que el señor Vizcarra tome el cargo. Pero, prescribe un año antes. Sí. Pero la resolución sí se emite o se firma o el documento aparece o se hace público cuando el señor Vizcarra era gobernador. Por eso es que... En 2014, cuando él era gobernador. ¿Y por qué se tardó tanto si la prescripción no sé, estaba pues, cosas de él. Del 2010? Cosas de ellos. Ajá. De acuerdo. Cosas del gobierno regional. Sí, ese es el tema, ¿no? Ese es el punto, pero está bien que usted responda a las entrevistas y que nos haga esta explicación, porque comprenderá que hay muchísimo, en una campaña como la que estamos librando ahora, lo que más queremos es la garantía de un proceso transparente. Ayer le inquiríamos al presidente Sagasti también a propósito de eso, y él dijo que a él le tocaba simplemente respetar, ¿no?, las decisiones que tome el jurado. Sí. Permítame, doña Mávila, por favor, terminar la idea para decirle que el año 2010 presuntamente prescribió el tema que se le atribuye a Héctor Salas Arenas, mi señor hermano. Ajá. No se podía revivir de ninguna forma. Tenía el señor Vizcarra o el siguiente presidente del gobierno regional, tenía necesariamente que declarar la prescripción. Así que favor no hay ninguno. De acuerdo. Y yo no le debo nada ni a él ni a ningún político. De acuerdo. Dicho esto, pasemos al terreno de la elección. Entonces, tenemos ya coordinaciones con misiones internacionales para el proceso electoral actual, por ejemplo. Así es, tenemos coordinaciones, hemos realizado coordinaciones con UNIORE, OEA, la Unión Europea. Hemos enviado 22 oficios a misiones internacionales para que participen como observadores del proceso electoral. Así que los vamos a esperar porque deben cumplir su rol para el bien del Perú. Perfecto. Los debates electorales y el rol del jurado en esa etapa de debate, ¿ya se ha establecido las fechas para los debates, la mecánica? Sí, tenemos... por la posibilidad de realización de 3 fechas con 6 candidatos por día por sorteo, ¿no? Y esto se va a definir el día de mañana, porque el sector que trabaja con educación va a tener una reunión con los partidos políticos para concluir el tema de las fechas y las dinámicas. Claro. Esto va a hacerse en Lima de modo relativamente presencial, ¿no? Y luego se van a realizar a partir del 20 de marzo en cada uno de los sectores de las regiones, no debates, sino el trabajo que tiene que ver con la presentación de las iniciativas legislativas de los congresistas en el sistema no debate, sino presentación de la agenda parlamentaria. Claro, la presentación de la agenda parlamentaria. De acuerdo. ¿Y los debates, usted dice qué fecha aproximada tendrían para ir cerrando, doctor Salas? Fines de marzo. Fines de marzo, claro, empezaría a organizarse, bueno, no a organizarse, sino ya a realizarse. Los debates que mañana, que mañana se definen. Muy bien, entonces ya está la historia mucho más clara, está su versión por lo menos ya aquí en amplio, dada a conocer, doctor Salas, y créame que en nombre de los peruanos lo que queremos de verdad es un proceso electoral transparente,
para que no haya ningún tipo de dudas y que los ciudadanos en una coyuntura como esta, por el contrario, tengamos la tranquilidad de una participación y de una participación activa. Le agradezco que haya estado esta noche en el programa. Si usted quiere cerrar con algún comentario, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Quiero hacerle presente a la colectividad que deben tener confianza en que el Jurado Nacional de Elecciones está desarrollando su labor dentro del marco de la ley, haciendo lo que dice la ley que debemos hacer, ¿no? Incluso estamos proponiendo nosotros modificaciones que se van a tener que poner en marcha, probablemente si el Parlamento las aprobara, después de este proceso electoral, porque hoy día ninguna iniciativa legislativa va a tener cabida, con el objeto de mejorar las condiciones para lo que viene más adelante. Hablar de fraude en este momento no solo daña al jurado, sino daña al país. Yo sé que un jurado como el nuestro adjudica, es decir, le da la razón a unos y no se las da a otros. Exacto. ¿No? Y al no dárselas a otros, bueno, pues quienes resultan afectados con esa decisión seguramente son quienes están optando por una actitud virulenta, una actitud agresiva. Pero nosotros tenemos el deber de hacer las cosas como corresponde y eso estamos haciendo. Muy bien, doctor Salas, muchísimas gracias por haber estado esta noche iniciando la semana aquí en el programa. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches.